por la invitación a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la Sociedad Venezolana de Gastropediatría y la Sociedad de Microbiota y Probióticos. Y a ustedes, el público que está aquí presente, gracias por su participación. El... Ya va, esto no está pasando. Ok. Hoy en día, hablar de autismo, estamos hablando de una prevalencia. El autismo ha aumentado en los últimos años, eso lo sabemos, pero en la causa subyacente, el trasfondo sobre ese aumento, esa prevalencia, es lo que está cambiando con el tiempo. Hoy le voy a hablar de dos aspectos importantes dentro del manejo del autismo, que es la presencia de metales. Muchas veces los metales los pasamos por debajo de la mesa, no los percibimos. ¿Por qué? Porque la contaminación por metales primero es involuntaria y después es silente. El metal no hace ruido, da múltiples trastornos a muchos niveles, no solamente dependiendo del metal, sino dependiendo de la combinación de esos metales. Y otra de las cosas que es importante hoy en día y que hay que recalcar, y de hecho lo vamos a ver dentro de la detección de metales, es la detección temprana. Eh, Hoy en día se habla de los 1000 días de vida, es la parte más importante dentro de este primer desarrollo del niño, lo que son los 270 días de embarazo y los 2 años de vida. ¿Por qué esto es crucial? Sobre todo en el ambiente que nos atañe, porque lo que ocurre durante el embarazo va a afectar directa o indirectamente lo que es la migración neuronal y el- la maduración y las conexiones neuronales de ese feto. Y una vez que el niño nace, en esos primeros 2 años, ocurren muchísimos eventos, hay un exceso de conexiones, conexiones nuevas, pero además a los 2 años ocurre la poda neuronal. Y si esa poda no se da en forma adecuada, entonces va a persistir y va a dar mucho trastorno desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista funcional, que puede perdurar toda la vida de ese niño. Entonces, sí, tienen razón los pediatras, los primeros 1000 días de vida del niño son cruciales para que su vida futura no tenga o podemos minimizar e intervenir las afecciones. Y fíjense, este gráfico es interesante porque vemos ya desde el nacimiento como la proliferación, el desarrollo de la sinapsis y el desarrollo dendrítico y mielinización aumenta en forma exponencial. Y esta es una ventana importante que debemos tomar de hacer los diagnósticos y hacer las evaluaciones precozmente, es decir, antes de los 2 años. Y esto es un cambio de paradigma, porque el DSM-5 dice que el diagnóstico se hace a partir de los 4 años, pero esto está cambiando y está cambiando rápidamente. Eh, Uno de los mecanismos que siempre se ha esgrimido es los cambios genéticos. Aquí tenemos un código genético, de hecho tenemos una prueba de genotipo donde vemos algunas alteraciones. ¿Qué es lo que ha demostrado el tiempo? Que estos cambios genéticos no son tan determinantes como pensábamos al comienzo. De hecho, hoy en día se habla es de mutaciones de novo, es decir, mutaciones que aparecen en el individuo y no tienen que ver con la herencia, pero más importante, estamos viendo la epigenética. Es decir, fíjate, aquí otro mapa genético, sobre todo vemos la parte de la metilación, que es tan importante para el progreso y es muy importante dentro de la perdón, dentro de la epigenética, porque quien modula la epigenética, es decir, cómo
se va a leer y se va a transcribir ese código genético tiene que ver con los procesos de la metilación. ¿Y qué es la metilación? Bueno, no es más que un proceso químico donde se une una función metilo a una citosina y entonces a partir de ese momento no se lee el código genético. Usualmente hay una acetilación en una citosina y es donde el ARN sabe que tiene que comenzar a leer ese código genético y cuando se consigue una metilación, entonces ahí para el proceso. ¿Qué ocurre? Que hay un proceso donde puede haber doble metilación y entonces ese fragmento del código genético queda silenciado. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido es que este proceso de epigenética también puede ser heredado de los padres a los hijos. ¿Cuánto se puede heredar de eso? Usualmente 2 generaciones. Si los hijos, que es lo que suele ocurrir, cambian el ambiente, cambian la afectación tanto social como ambiental, la exposición a tóxicos, la exposición a diferentes fenómenos que pueden alterar la metilación, entonces este proceso de metilación cambia y aparece un desarrollo. Entonces, fíjense que la epigenética y la metilación es un proceso adaptativo. Es lo que le permite a ese individuo hacer la conexión entre su carga genética y el ambiente. ¿Qué ocurre? Bueno, como todo proceso químico, es un proceso que es altamente vulnerable. Fíjense, en este trabajo ya veíamos que la epigenética se está estudiando desde 2016 y uno dice, bueno, ¿y por qué no llegó, por qué ha llegado tan recientemente el autismo? Porque la epigenética se estudiaba mucho, era sobre el envejecimiento. Lo que pasa es que hoy en día hay una tendencia hacia los cambios epigenéticos en el autismo y están dando resultados muy interesantes y nos están dando luces sobre muchos cambios que vemos en estos niños que no se pueden atribuir a cambios genéticos per se. Les traje aquí un estudio epigenético y esto es lo que termina resultando, donde vemos que en este caso, en un fragmento del código, hay una hipometilación severa, es decir, no está ocurriendo el proceso de metilación y esos son unos cambios epigenéticos específicos. ¿Y por qué se da este proceso? Bueno, porque la epigenética tiene que ver con el ambiente lo afecta directamente. Hoy vamos a hablar de los metales, cómo los metales hacen este proceso. La epigenética y el ambiente me modifica la microbiota y me afecta la parte motora, que es otro de los temas que vamos a hablar, que es la dispraxia. ¿Por qué los metales? Bueno, fíjense que hace 2 años, cuando hubo el informe del CDC, donde demostró que el autismo bajó a 1 en 36 niños, se dispararon todas las alarmas, porque 4 años antes la cifra era 1 en 48. Pero este cuadro proyecta el número de niños con trastorno del espectro autista por cada 10.000 niños en los países. Y esta discriminación es bastante interesante porque fíjense cuáles son los 2 países que eligen mucho, Qatar y Arabia Saudita, es decir, países petroleros, países con una alta carga de contaminación y sobre todo de metales. Si ustedes ven China y Estados Unidos, que son países altamente contaminados, no están entre los primeros. Y tienen muchos metales, bueno, porque los utilizan como catalizadores dentro de los procesos propios de la refinación. Y eso es algo que yo vengo estudiando desde 2011 porque yo vivo en Punto Fijo, donde está la mayor refinería del país y de Latinoamérica. ¿Qué ocurre con los metales y en líneas generales todo proceso que me aumenta la oxidación en la célula? Lo primero que esto dispara la microglía,
se activa y esta microglía entonces empieza con un proceso de inmunológico para de alguna manera detener, de alguna manera eliminar este tóxico. En este caso estamos hablando del metal. ¿Cuál es el problema del metal? La microglía no tiene capacidad de desintoxicación, solamente hace un proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio detiene los procesos de metilación. Entonces, fíjense que les había hablado que la metilación tiene que ver con la epigenética, es decir, me modifica cómo se expresa ese código genético. Pero resulta que la metilación actúa a otro nivel, que es a nivel cerebral, a nivel de las conexiones neuronales, para que haya un cambio de conexión, una nueva conexión neuronal, necesita que se metile esa conexión. Entonces, fíjense la importancia desde el punto de vista de aprendizaje, la importancia desde el punto de vista de desarrollo cerebral, el que el proceso de metilación sea de una u otra manera afectado. Y ya le estábamos hablando en los primeros 2 años de vida, no solamente es el mayor aumento de conexiones neuronales, sino también la mayor eliminación a través de la poda neuronal. ¿Qué trae esto en consecuencia? Que muchos de estos sistemas no maduran adecuadamente, quedan conexiones redundantes que a posteriori entonces va a interferir con procesos de integración dentro de esos circuitos neuronales y esta microglía activada me da además procesos de inflamación cerebral y con todas las consecuencias que esto puede traer en la interrupción de este proceso de aprendizaje, este proceso de maduración cerebral en un cerebro en desarrollo. ¿Cuál es nuestra exposición ambiental a metales? Está Emma, en todos lados. Primero tenemos metales en el agua, derivados de la contaminación, pero a veces no tanto de la contaminación, porque, por ejemplo, al agua, a las fuentes de agua se le coloca sulfato de aluminio para que el agua sea clara, o sea, el agua, cuando uno mide el agua, le mide turbidez, salinidad y bacterias patógenas. Entonces, para que la turbidez baje y pase por las normas a las fuentes de agua, esto es universal, esto se usa en casi todos los países, le colocan sulfato de aluminio para que floculen las impurezas y quede el agua clarita. ¿Qué otra cosa tiene las fuentes de agua? Bueno, dependiendo, en algunos sitios se le coloca, por ejemplo, el embalse de la Mariposa, no sé si todavía lo están haciendo, pero le colocaban cobre. ¿Por qué? Porque el cobre impide el crecimiento de las algas, sobre todo de la lemna. ¿Por qué? Porque cuando esas algas pasan por las máquinas de bombeo, las dañan. Entonces, en muchos sitios es práctica común colocarle al agua cobre, pero también hay otros países donde le colocan al agua flúor. Entonces, resulta que ese flúor en el agua, en conjunto con el aluminio, forma un producto que se llama fluorato de aluminio, que es altamente neurotóxico. Pero eso no está solamente en el agua, sino está también en los alimentos, porque resulta que por ejemplo, el aluminio es legal colocárselo a todos los alimentos como conservantes. Entonces tenemos muchos alimentos, las harinas de trigo ultraprocesadas, la sal refinada y muchos otros productos le colocan el aluminio como antiaglomerante y en otros alimentos se le coloca como conservante. De hecho, en los alimentos que tienen color, sobre todo los que van dirigidos a los niños, el color lo ligan con una sal de aluminio y entonces es como un 2 en 1, es más económico. Acuérdense que la industria de alimentos tiene que ver con ganancias, no con salud. Y no solamente se para allí, resulta que los metales están en nuestros medicamentos. Por ejemplo, las tabletas son blancas porque le colocan óxido de titanio o le colocan sales de aluminio.
hasta hace no mucho tiempo a las embarazadas se le daba sales de aluminio como antiácido durante el embarazo. Ya hemos visto los efectos del aluminio y ahora se ha cambiado a ciertos tipos de sales. Y lo otro en los alimentos es que se usan agroquímicos. Pues hay un tipo de agroquímicos que se llaman órganos metales que son altamente tóxicos, de hecho se usan por eso. Por ejemplo, el arsénico es tan tóxico que se usa como insecticida, como herbicida. Esto cae en las plantas, llueve, cae en el piso, entra en los acuíferos y entra en nuestra cadena de alimentación. Los metales tienen un efecto neurotóxico. De Dependiendo nutrientes. dónde se acumulan, Algo súper. dependiendo del metal, entonces va a afectar a algunos procesos muy particulares y puede dar trastornos desde el punto de vista importante, dependiendo de la edad del niño. Usualmente, mientras el niño es más pequeño, los recursos neurológicos son menores y el efecto del metal va a ser mucho más importante. Y al final vamos a hablar un poquito de lo que son las estrategias para eliminar esos metales. Fíjense, esta gráfica es Mm, interesante. Es un mineralograma en cabello. ¿Qué es lo que vemos? Un niño de 7 años donde tiene niveles elevados de plomo. El plomo interfiere con el calcio, sobre todo a nivel cerebral, interfiere con los procesos de memoria, la memoria a corto plazo. Entonces es un niño que aprende, pero se le olvida fácilmente sin refuerzo. Y entonces, ¿cómo termina diagnosticándose como un trastorno del aprendizaje? Y resulta que es una presencia de metal. También este niño tiene niveles elevados de uranio. Esto es aquí en Venezuela. Que hace el uranio también me interfiere con el calcio. Entonces, lo que les hablaba, fíjate que hay un efecto sinérgico del plomo y el uranio sobre el calcio. El uranio también afecta el riñón y entonces empezamos a ver trastornos desde otro punto de vista. Fíjense lo que le hablaba del cobre, los niveles tan elevados de cobre. Este jovencito vive en una zona agrícola, netamente agrícola, en esa zona donde él vive no hay industria, pero lo que les hablaba. Y vemos aquí abajo una contaminación con vanadio y la combinación de vanadio con aluminio, en nuestra experiencia, hemos visto que los niños desarrollan hiperelasticidad articular que no es de origen genético, como solemos verlo en otros tipos de niños. ¿Y qué ocurre con esta hiperelasticidad? Bueno, le da hipotonía y le da inestabilidad en la marcha, inestabilidad en los movimientos, que en un niño de 2 años esto es bien importante. Y de hecho, este niño tenía problemas para correr, no corría adecuadamente, tenía aumento del piso para correr, entonces esto le afecta todo su desempeño desde el punto de vista deportivo. Este caso también es interesante, fíjense en la gráfica, es una niña de 1 año, lo que les hablo y de los niveles tan elevados de aluminio, plomo y cadmio. De hecho, el aluminio en los niños genera hiperactividad y déficit de atención. Y en este caso, esta niña sí tenía aluminio elevado y si ven en la gráfica verde de abajo, tiene vanadio elevado y efectivamente tenía una hiperelasticidad, una niña de 1 año que todavía le costaba quedarse parada o se paraba con apoyo un momentico y se sentaba inmediatamente porque se cansaba. Entonces, esto va retrasando su desarrollo motor para una niña de 1 año que ya debería estar en otro nivel de motricidad. Igualmente vemos el cadmio. El cadmio es un metal que interfiere muchísimo con la microbiota y usualmente estos niños tienen una disbiosis bien importante. Y fíjense que si vemos la parte mineral, bueno, tiene un desbalance del sodio, del potasio, un desbalance del zinc. El zinc está muy, muy elevado y entonces esto a veces interferencia con los metales, a veces tiene que ver con procesos de contaminación a otro nivel.
Y fíjense, este es otro niño de la misma zona donde venía esta niña, también un niño de 1 año y lo mismo, patrones de contaminación, plomo, aluminio, cadmio, vanadio elevado. Fíjense, él tiene en la parte verde al final, tiene el circonio y el circonio es un metal que refuerza el efecto tóxico del mercurio y da neuroinflamación. Entonces, este jovencito, a pesar de que los niveles de metales tóxicos estaban más bajos que la niña, tenía una afectación más importante. Y vemos cómo le altera la parte mineral y obviamente esta parte mineral va entonces a afectarlo en muchos sistemas. Si ven en la gráfica el azul en la parte izquierda, él sí tiene una afectación del calcio, tiene el calcio elevado. Esos niños, obviamente, de 1 año no tenían ningún tipo de suplementación. Esto es que está perdiendo el calcio, que es muy grave a esa edad. ¿Cómo podemos nosotros, que es el otro enfoque que estamos viendo, visualizar por cómo esa epigenética cambia y podemos ver esa expresión genética? Porque, ¿qué ocurre con la genética y la epigenética? Es probabilidad. Si la persona está en el ambiente adecuado, a las condiciones adecuadas, se va a expresar. Pero no hay ninguna certeza de que eso sea así. Porque fíjense, ustedes vieron una prueba genética donde esa persona tenía un mosaicismo para metilación, pero eso es un 40%. Entonces, esa paciente podría tener niveles de metilación adecuados. Entonces, hoy en día hacemos otra prueba que es el perfil de ácidos orgánicos. Y los ácidos orgánicos sí me miden en tiempo real qué está ocurriendo allí. No solamente el desequilibrio desde el punto de vista metabólico, sino me mide cómo es el metabolismo en neurotransmisores, cómo es la función mitocondrial, porque a veces estos niños eh, no tienen fuerza, son débiles, entonces nos enfocamos hacia otro lado y resulta que son débiles y no tienen fuerza porque la función mitocondrial no está adecuada y simplemente no tienen energía. Pero fíjense algo interesante, que los ácidos orgánicos también me lleva hacia la presencia de ácidos orgánicos de bacterias, de levaduras y la parte nutricional. Entonces, una prueba muy completa que me da un espectro bien amplio sobre, ya sabemos que está el metal presente, pero cómo está ese metal afectando a ese paciente. Y aquí, fíjese, simplemente una muestra, es interesante. Este paciente, si vemos la parte de abajo de Clostridium, los marcadores de Clostridium aquí están normales. Pero cuando vemos aquí arriba, resulta que tiene los marcadores de aspergilos muy elevados. Es decir, este paciente sí efectivamente tiene un problema de crecimiento de un hongo, pero es un aspergillus lo que le está creciendo a él, no un clostridium. Entonces, esto nos da luz hacia otro tipo de enfoque terapéutico y no un terapéutico global donde realmente no estamos claros que está ahí presente. También en la parte de neurotransmisores, es interesante, por ejemplo, cuando tienes un trastorno de déficit de atención con hiperactividad o un niño con trastorno del espectro autista y trastorno de déficit de atención con hiperactividad, porque la expresión en los dos es diferente. Entonces, en este caso, este jovencito tenía la dopamina normal, pero tenía lo que es los marcadores de noradrenalina y adrenalina los tenía en elevado. Esto es característico de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Si viéramos que estos niveles de dopamina están elevados y la noradrenalina y la adrenalina están normales, podríamos hablar que es un TEA que tiene hiperactividad.
Entonces, el manejo, no solamente terapéutico, sino el manejo farmacológico, si se va a ir hacia allá, sería diferente en estos niños. Y desde el punto de vista toxicológico es bien interesante porque ¿qué es un tratamiento de desintoxicación estándar, para ponerle ese nombre? N-acetilcisteína, glutatión, vitamina C, vitamina E. Pero si vemos el perfil de este joven, resulta que el, la vitamina, aquí abajo, los precursores de glutatión y N-acetilcisteína están elevados. Es decir, este jovencito no necesita N-acetilcisteína, pero si vemos los niveles de vitamina C están muy, muy bajos. Entonces, este es un candidato para megadosis de vitamina C, pero si vemos el siguiente renglón, resulta que este joven tiene unos niveles de coenzima Q10 muy bajos también. Entonces, fíjense, con unos ácidos orgánicos, como podemos ver mejor el perfil toxicológico de este paciente y mejorar su tratamiento más enfocado y qué es lo que vamos a ver, una respuesta mucho más efectiva a ese tratamiento. Y lo mismo aquí arriba. Vemos que este paciente tiene unos metabolitos de piridoxina muy bajos. Es decir, este niño tiene un déficit de complejo B6. Entonces, sabemos que suplementando un B6 va a mejorar y no que a todo niño se le dé B6 porque es bueno, porque ¿qué puede terminar haciendo? Bueno, una reacción de hipersensibilidad al complejo B6 y después no lo va a poder tomar más. Entonces, este desbalance metabólico tiene un efecto directo sobre la función cerebral. Pero hay un tercer componente que tenemos que tomar en cuenta, que es la parte de la nutrición. Y la nutrición va de la mano con la microbiota, porque la microbiota es la que me va a poder procesar esos alimentos que de hecho nosotros o no procesamos o no podemos producir, como los ácidos grasos de cadena corta o el butirato o el acetato, que entonces, o la vitamina K, que ¿quién la va a producir? Nuestra microbiota. Entonces, ¿dónde está la conexión? Bueno, fíjense, la microbiota con procesos inflamatorios con función cerebral. Porque además, cuando esa microbiota está alterada de una disbiosis, hay un proceso inflamatorio y esos marcadores inflamatorios empiezan a través de la permeabilidad intestinal a viajar a todos lados. Entonces, donde empezamos a ver neuroinflamación, inflamación a diferentes niveles. Vemos, estos son los niños que tienen infecciones a repetición con traslocación bacteriana y a veces no entendemos de dónde viene el proceso infeccioso. Y fíjense, este es otro tipo de prueba que se está haciendo hoy en día en la disbiosis, que son las pruebas por microbioma. Se lee es la parte genética de todas estas bacterias y bueno, son estudios muy, muy amplios y da muchísima información. Entonces, fíjense aquí cómo tienen toda la serie de actinobacterias, bacteroidetes y eso va a ayudar muchísimo en el diagnóstico. En este caso, fíjense que este paciente, aunque tiene los firmicutes dentro de lo que se espera, hay un aumento de ciertos firmicutes y esto nos ayudaría sobre todo en la escogencia del probiótico. ¿Qué probiótico vamos a utilizar para un paciente en un momento dado para cubrir estas necesidades? Y por eso hemos visto que los probióticos están evolucionando. Y no solamente están evolucionando los probióticos, sino están evolucionando los prebióticos. Ya dependiendo de lo que tiene el paciente, podemos usar inulina, podemos usar quercetina, usar otros tipos de prebióticos dependiendo de lo que necesitamos.
Y si vamos un paso más allá, también, como sabemos que muchas de estas bacterias producen sustancias postbióticas como los acetatos, entonces son sustancias que se le podemos suplementar a los pacientes para mejorar este balance de la microbiota intestinal. Fíjate, es el mismo paciente, fíjense al final como vemos que el crecimiento de dos bacterias disbióticas es lo que le está condicionando la disbiosis a él, a pesar de que la mayor parte de estas bacterias patógenas están dentro de lo esperado. Entonces, para cerrar, eh, hoy en día tenemos que ir hacia un diagnóstico precoz. Es decir, esas primeras señales de alarma, ese niño que tiene un trastorno del neurodesarrollo regresivo, ya eso no es una señal de alarma, es una señal para hacer un estudio completo. Es empezar a evaluar por qué hizo ese cuadro regresivo y además ya se dieron cuenta, esto tiene que ser un equipo multidisciplinario donde interviene obviamente pediatría, interviene gastroenterología, interviene neurología para evaluar todos estos procesos que se están afectando e interviene en el área toxicológica para evaluar toda esa exposición tóxica. Entonces, cuando ese paciente se le cubre, se le desintoxica, se le hace su evaluación desde el punto de los déficits neurológicos para hacer unas terapias mucho más asertivas. Se le cubre la parte de microbiota, se les suplementa con probióticos, se le da una nutrición adecuada, podemos ver que este niño puede hacer un desarrollo muy acelerado, puede haber una recuperación muy acelerada en estos primeros 2 años de vida, lo cual va a redundar en un avance significativo dentro de su vida futura, ya en los siguientes 2 años, porque después de los años que viene, la explosión de el aprendizaje social, que es importantísimo, porque como digo yo, la mayor expresión de el lenguaje social que se aprende en la niñez es en la adolescencia. Niño que no aprende a socializar es adolescente que va a tener problemas de interacción social. Entonces, esto es importante porque estamos haciendo medicina preventiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A ver yo. Bien, Ya, excelente ya, presentación. Eh, ya, aquí estoy. Ok. ok. Gracias, doctor. La verdad es que es un verdadero placer siempre escucharlo. Vamos a ver los mensajes. Tenemos mensajes acumulados allí. Al principio habían hecho unas preguntas. Déjeme ver si retrocedo hacia atrás. Muy temprano, Ok. empezando usted a dar la conferencia. Nos dio Nicole, dice, hola, buenas noches, saludos de la isla Puluquí en Chile. Carlos Sangroni, saludos de Cabimas, Estado Zulia. Jocelyn Prada, buenas noches, bendiciones. María Antonieta Ciencia, buenas noches, saludos a todos. Jocelyn Prada, desde Higuerote, Estado Miranda. Candy Trimiño, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Mariana Mariño, buenas noches, desde Cania. Hola, doctora Mariana. Carlos Sangroni, pregunta sobre las grabaciones. Sí, en el canal de YouTube están disponibles. SBPP, Educación Médica Continua 4474. Buenas noches desde Tucupita, Cioami. María Antonieta Ciencia. Ah, bueno, sí. Saludos, Mitali, filial Trujillo. A Zulín. Buenas noches. En su experiencia, doctor Rengifo, ¿ha tenido malformaciones cerebrales por autismo? Fíjense, son dos condiciones médicas diferentes el- y pueden cursar las dos simultáneamente.
Es decir, un niño con una malformación cerebral que desarrolla trastornos dependiendo dónde está la malformación, que al final le afecta la motricidad, le afecta la parte social y le afecta toda la parte repetitiva. Entonces, sí, ellos pueden tener usualmente cuando hay una comorbilidad, no es un trastorno espectro autista florido porque hay un enfoque hacia cierto sector que hay daño. Es como también podemos tener un niño con un síndrome de Down que tiene rasgos autistas. Pueden coexistir los dos perfectamente. O un niño que tiene un problema de convulsión y coexiste con un trastorno del espectro autista, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y ojo, hay que evaluar las dos cosas, porque a veces nos enfocamos en este caso que están hablando de la malformación y resulta que se descuida la parte de la microbiota, se descuida la parte de metales, se descuida la parte de los déficits que está generando este trastorno, en los cuales si se estimulan en forma adecuada, puede haber una compensación de ese niño. Perfecto. Buenas noches a todos. Olis Aliendres desde Anzoátegui. María Antonieta Ciancia, excelente, lo felicito. Daniela Rosillón, ¿podría explicar la mejor de limpiar frutas y verduras? Gracias. La mejor forma de limpiar frutas y verduras, sobre todo las que se Fíjate, comen crudas sí, en función de lo que estábamos hablando, hoy en día lo mejor para limpiar frutas y vegetales es con bicarbonato. ¿Por qué? Porque al colocarlas en un medio alcalino tiende a desprender esos agroquímicos que están adheridos a la superficie. A diferencia como se hacía antes, que era con vinagre o con sal. ¿Por qué ese enfoque el vinagre o sal? Porque afecta a las bacterias, pero hoy en día estamos hablando más de agroquímico, entonces sí, lo ideal es con bicarbonato. Eva, hola, buenas noches. Por favor, quisiera saber sobre qué exámenes a realizar en niñas de 4 años. Hay que hacer la evaluación primero del paciente Sí. para poder saber qué. Y disculpe que yo haga de la respuesta. Yalik, ¿nos puede escribir, por favor? Bueno. Miriam Uduber, felicitaciones al doctor César Gifo, como siempre, excelente. Yaeli, y para una niña después de los 2 años también podemos hacer el estudio. Mi hijo tiene 4 años, es autista, ¿podría ayudarlo con esos estudios? Sí, lo que le digo, estos son comorbilidades que hay que estudiarlo. De hecho, cuando nosotros vemos un adolescente que viene muy bien y de repente hizo un cambio disruptivo, lo primero que se le evalúa es metales, disbiosis, porque muy probablemente ahí es donde está el problema. Y ahí es donde hay que comenzar a enfocarse. Mejorar la dieta, mejorar el sueño, algo importante que, claro, por lo corto de la charla, pero una de las señales de alarma en los niños son los trastornos del sueño. El trastorno del sueño no es normal en un niño, igual en un adolescente. Un adolescente que tiene un trastorno del sueño, aunque es un poco más común en el adolescente, hay que intervenir, porque va a tener en los dos casos trastornos muy importantes. Muchísimas gracias. Buenas noches, saludos, Osmeri Blanco. ¿Cómo ayudar a que puedan quelar esos metales? Y hay otro comentario, Ana Vázquez, felicitaciones, excelente. En las zonas minerales, en las zonas mineras de Las Claritas, ¿qué tomamos, por ejemplo, para la prevención? ¿O qué pruebas solicitar? Entonces, ambas tienen que ver sobre todo de Sí. evitar. Ok, evitar es importante hoy en día tener buen filtro. ¿Qué es un buen filtro? Un filtro con carbón activado. No soy amigo de los filtros de osmosis inversa porque eliminan los micronutrientes o sea, los microelementos del agua. Un buen filtro de carbón activado, sobre todo lo que se llama carbón activado de bloque, hace un excelente trabajo. Esos son unos filtros que tienen una malla de 0,35 y por ahí tampoco pasan patógenos. Entonces no hay necesidad de hervirla, no hay necesidad de mayor este, tratamiento más allá de eso.
de hecho yo recomiendo a veces la gente, yo le pregunto y me dice, ¿y dónde consume el agua? No, yo lo compro en el botellón de la esquina. No hay ninguna garantía que ellos cumplan con las normas. Entonces, usted tiene su filtro en su casa para su consumo de la familia y usted cada 6 meses, porque el carbón activo es muy delicado y los 6 meses hay que cambiarlo. Él no se tapa como los otros filtros, simplemente deja de Claro, retener. Es como una esponja. En lo que llega claro. y se satura, empieza a pasar todo. Entonces, uno con su sistema de filtro en casa va a garantizar que eso va a funcionar. Y en zonas donde ya sabemos que hay alta contaminación, es decir, Bolívar, Anzoátegui, donde estoy yo, Falcón, Zulia. Zulia, hay que hacerle a los niños metales porque sabemos que hay una exposición ambiental bien importante. No es ningún secreto, eso ya es conocido. Entonces sí, hay que dirigirlo para ver, no esperar que aparezca un trastorno, sino si ya vemos que esos metales están presentes, simplemente hacer un proceso de desintoxicación para ayudar a ese niño y para completar eso, una dieta adecuada. ¿Que es una dieta adecuada? Una dieta alta en antioxidantes naturales, vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina C y que tenga bastante color, o sea, meterle color a la dieta para que esos niños tengan un buen aporte, no solamente desde su punto de vista de su alimentación, sino de todo punto de vista para poder combatir esos ambientes. Doctor, ¿y la posibilidad de consultas online o la forma de contactarlo justamente siguiendo esto? Porque hay varias preguntas que van a lo mismo, cómo quelar, cómo investigar, dónde hacer las Eh, pruebas. Entonces es sí, preferible, ahorita estoy, ya va. porque claro, hay que individualizar a los pacientes, hay que ver qué es lo que Sí, específicamente necesitan y no se puede dar una recomendación general, sí. pero quizás Y contactando al doctor. sí, ahí puse mi número de contacto y lo que habíamos hablado es un equipo multidisciplinario. Exacto, A veces, porque a veces las manifestaciones del niño no son por metales. Sí, muchas veces hemos trastorno de neurodesarrollo, pero a veces comienzan es con un trastorno gastrointestinal. Entonces arrancan por gastropediatría y gastropediatría va a terminar pidiendo metales. Entonces, lo que usted dice es muy variable, esto no es una sola fórmula y usualmente nos apoyamos. A veces el niño debuta con una convulsión. De correcto. hecho, hace poco vimos una niña de un año y 10 meses con un estatus convulsivo, entró al servicio de pediatría, se le hicieron todas las pruebas y no se consiguió nada, pero además no respondía a la medicación. Una vez que logramos estabilizarla, se le hizo metales y los niveles de plomo están altísimos. De hecho, estamos buscando la fuente. Pero lo que usted dice, pues es muy variable. Eso depende cómo uno enfoca el caso y no tiene una sola vía para abordar el tema. Muchísimas gracias. María Herrera, la intoxicación por bario, ¿cuáles son las consecuencias? Dice que tiene un valor de referencia 0,75 y el resultado fue de 4,1. El bario da trastornos gastrointestinales y también es neurotóxico, él da neuroinflamación, pero sobre todo él es como el cobre, afecta mucho la microbiota. No es común el bario, pero sí, en algunas regiones se consigue, y sobre todo ligado a la parte industrial, niveles elevados de bario. Preguntan sobre iPhone, sobre si el bicarbonato contiene aluminio, los preparados que uno compra comerciales. No, el bicarbonato no tiene aluminio, lo que tiene aluminio, sobre todo de esos polvos, el polvo de hornear y las levaduras. De hecho, hay que buscar los que digan sin aluminio. Hoy en día las buenas marcas te dicen claramente sin aluminio. Al igual que los desodorantes, hay que buscar los desodorantes sin aluminio. Lo que le digo, el aluminio está en todos lados. Es impresionante cuando uno empieza a ver la etiqueta dónde está metido. Shaley pregunta, ahora doctor, ¿cuánto es recomendable hacer esos exámenes de metales pesados? Y la doctora Mariño pregunta en qué instituciones se pueden en el país realizar esas pruebas de metales. Ok, ¿cuántas veces? Usualmente, una vez que uno hace una prueba inicial, si hay intoxicación,
se le hace sus procesos de desintoxicación hasta que desaparecen los metales. Eso es algo importante que las personas sepan. Si desaparecen los metales, y aquí viene cuando seguimos las revaluaciones, depende de la edad. Si el niño ya tiene 6 años, es un organismo, un cerebro que ya terminó su proceso de maduración y se protege muy bien. Y usualmente que vemos que no aumentan los niveles de metales. Si el niño es menor de 6 años, le hacemos un control anual hasta que llega a los 6 años para garantizar que no hizo una reacumulación de metales. ¿Cuál es el otro proceso? Lo que les acabo de mencionar. Un adolescente que va muy bien y de repente hace una conducta disruptiva, lo primero que le mandamos a hacer es disbiosis y metales, porque pudo haber acumulado metales en todo este tiempo, dependiendo de la región, y cómo va a debutar eso con unas conductas de agresividad, baja rendimiento, aislamiento, o sea, es muy florido cómo un adolescente puede manifestar todos estos problemas. Perfecto, gracias. Mira, Oduber dice, en Venezuela hay zonas con mayor riesgo de exposición a metales. Ya lo Sí, has claro, comentado. zona industrial, zona petrolera. Carabobo, Anzoátegui, La Faja del Orinoco, Sí. Zulia sobre todo y ustedes. Zulia, Falcón, Oriente, Maturín, Sí. son, Davis Lorenzo, buenas noches. Mencionó durante la tertulia la forma para desintoxicar el cuerpo de los metales pesados mencionados. Y sus contactos para una consulta deben estar aquí en los comentarios. Ya el doctor escribió su número telefónico para que sí, se lo contacten y concerten unas evaluaciones presenciales u online. Carolina sí. López, buenas noches, doctor, excelente charla, experiencia. Dos preguntas. Uno, ¿en todos los niños con TEA hay que hacerle pruebas de metales? Dos, cuando existe disbiosis intestinal y contaminación por metales, ¿cuál tratar primero? La primera, si hacerle a todos, sí. Nuestra experiencia en conjunto en los equipos es que más del 80% de los niños con TEA tienen metales. Esa incidencia baja muchísimo en niños neurotípicos que pueden tener metales, pero no hay una expresión neurológica. Pero en los TEA es muy raro que un TEA no tenga niveles de metales elevados. Con respecto a la disbiosis y metales, depende del grado de disbiosis. ¿Por qué? Porque el tratamiento es por suplementos. Entonces, si ese niño tiene una disbiosis importante, de hecho no va a absorber bien los suplementos. Entonces aquí se comienza al revés. Primero corregimos la disbiosis, se mejora esa disbiosis y una vez que mejora toda esa sintomatología, entonces se comienza con el proceso de suplementos para la desintoxicación. A veces, cuando una disbiosis grado 1, grado 2 se puede hacer en paralelo. Pero fíjense que aquí es al contrario, quien lleva la batuta de este proceso es gastropediatría, porque es la que está monitoreando si estos suplementos están o no están alterando los procesos absortivos y la disbiosis en ese niño. No tanto disbiosis, sino le está dando síntomas. Entonces hay que parar los suplementos y mejorar la parte gastrointestinal y en un segundo tiempo proceder a manejarlo. Magnífico. Doctor, y las pruebas sobre metales que lo preguntó la doctora Mariño y aquí una participante, Marifer, en Venezuela. En Venezuela, fíjate, es una falla que tenemos todavía. No se hacen pruebas en cabello, no se hacen mineralogramas. Lo que tenemos es pruebas en sangre, pruebas en orina. Estas pruebas, cuando se hace un screening amplio, un diagnóstico ambiental, son muy limitados. Por ejemplo, en Valencia hay laboratorios que te hacen en sangre plomo y mercurio, que es lo clásico. Pero ya vieron esa prueba, por ejemplo, de esa niña que tenía niveles elevados de aluminio. Aquí en el país no hacen aluminio. Entonces, realmente, uranio no lo van a conseguir. Entonces, si no tiene plomo, fíjense que ese niño no tenía ni plomo ni mercurio.
Entonces decimos, ah, está chévere, no está contaminado y está contaminado por otra cosa. Por eso la recomendación es realmente hacer una prueba por mineralograma, porque me da un espectro muy amplio y podemos ver muchas cosas allí. ¿Dónde se hace? Hay que mandarlos a hacer para afuera. Me pueden, ahí ya puse mi teléfono, me contactan y yo les digo la vía para hacer ese muestreo y los laboratorios. En Estados Unidos hay dos laboratorios que son bastante buenos, no son exámenes tan costosos y usualmente tenemos respuesta en 2 semanas. Perfecto. Em, ¿Cuál sería la forma de desintoxicar el cuerpo? Eh, si no hay metales para mantenerte descontaminado, agua de buena calidad y mucho alimento fresco, crudo. Es algo que hemos ido perdiendo en nuestra dieta, los alimentos crudos. Si hay metales, es muy variable, depende del metal presente y hay combinaciones de antioxidantes dependiendo de lo que queremos. Porque no es lo mismo un aluminio o un plomo o un mercurio o un uranio. O sea, usualmente combinamos antioxidantes para mejorar la eliminación rápida de ese metal, que es lo que se busca. Magnífico, muchísimas gracias. Em, Buenas noches. Mi hija en el examen de metales arrojó intoxicación severa por aluminio. ¿Qué alimentos debemos eliminar de la dieta? Todo lo procesado, sal refinada, hay que usar sal marina, no sal rosada del Himalaya, sino sal marina blanca. Todo lo que son las harinas refinadas, hay que también eliminarlas y tener un buen filtro de agua, porque lo que le dije, mucho del aluminio nos viene por el agua. Sobre los filtros de agua, hay una pregunta acerca de los filtros con piedras. Ujú. Los filtros de piedras, si son efectivos. Lo que pasa es que se me saltó esto. Ok, yo sé de qué están preguntando. Los filtros de piedra, fíjate, los filtros de piedra, ojo, no nos están pagando nadie, tipo Rinaware, son filtros buenos. ¿Qué es lo que ocurre? Ese filtro, el filtro de piedra, lo que quita es sedimentos. Es un buen filtro inicial, pero después hay que pasarlo por carbón activado. De hecho, la recomendación es eso, que tenga un filtro antes del de carbón activado para que no se le tape tan rápidamente. Y puede ser un filtro de piedra, puede ser un filtro de malla de una micra, o sea, hay muchas alternativas, pero hay que colocar carbón activado porque es lo que va a retener los metales. Magnífico. 0412-660-5807 para los que están preguntando sobre los contactos, el contacto con el doctor. Eh, sí, me atrevo a responder esa pregunta sobre si los niños con autismo tienen metales. Sí, ya nos comentó que hasta el 80% de los niños que usted ha visto tienen metales y hay que investigarlos. Y de los filtros de ozono, pregunta el doctor Francisco Sica desde Anzoátegui. Fíjense, el filtro de ozono es un excelente filtro. Lo que pasa es que tanto el filtro de ozono como los filtros de ultravioleta dependen de el elemento filtrante que tengan. ¿Qué hace el ozono? Elimina bacterias y virus del agua y el ozono tiene una propiedad adicional que elimina huevos. Hoy en día vemos en las ciudades lo que se llaman parasitosis emergente, sobre todo la criptococosis, Ujú. que estos filtros normales que usan los sistemas de agua industriales no los paran. En cambio, el ozono daña el huevo y no es viable. Entonces, yo muchas veces recomiendo un filtro de ozono y acoplado a un filtro carbón activado. Magnífico. Eva pregunta sobre los laboratorios para hacer las pruebas de disbiosis. Y ustedes tienen una charla de disbiosis con Carolina. Carolina, Carolina.
Claro, vamos a tener Carolina. que agregar la charla de disbiosis si estás por ahí para que nos instruyas y Sí, hay laboratorios en Caracas. Eso sí es más amplio. específico de los gastros. Sí, y en varias ciudades del país hay laboratorios que hacen disbiosis hoy en día. Sí. Cuando den la charla decide. Muchas gracias. Iris Rodríguez, buenas noches, excelente exposición, gracias por su tiempo. ¿Sabrá de contaminaciones por metales en el estado Sucre? Eh, es interesante, tengo pocos pacientes de Sultre. Cosas, materiales, más. Eh, Ricardo, ajá. Sí, sí, que iba a decir, sí tengo muchos pacientes, lo que es Anzoátegui y Monagas, pero Sucre no, quizás la distancia, pero realmente tengo pocos pacientes de Sucre, no sabría darle respuesta allí. A Sucre nos pasa como aquí en Trujillo, el desarrollo industrial ha sido siempre muy poco y en esos temas estamos como en últimos lugares, quizás por esa razón no haya una alta Sí, contaminación de metales pesados. sí, porque Sucre es más pesquero agrícola, entonces, aunque debe haber, pero una incidencia mucho más baja que en otras regiones. El doctor Ricardo Parra de Oriente. Buenas noches, doctor. ¿Dónde podemos solicitar las pruebas pertinentes? Ya el doctor nos los comentó. Ahí Ah, puse mi teléfono, el exacto. Instagram y mi correo por cualquiera de las tres vías. Me pueden contactar y les doy mayor información con Lo más mismo, detalle. Ciudad me está preguntando sobre laboratorios en Caracas, que contacten al doctor y hay que hacer la evaluación para ver cuáles pruebas se van a solicitar. Samsung, buenas noches. Mi hija en el examen ajá, ya lo respondió sobre el aluminio y qué contiene aluminio. Ujú. Narquis Revilla, ¿qué laboratorio de confianza? Ya hicimos esa respuesta. De todas formas, contacten al doctor. El número del doctor 0412-660-5807. Y ahí coloqué el canal de YouTube de la sociedad donde vamos a colgar la conferencia de hoy. Ya está la de ayer, la de antes, el del lunes. María Herrera, ¿cuáles son los filtros óptimos? Porque le quedó con la duda. ¿Los de plata coloidal sirven? Plata coloidal es un bactericida. No tiene efectos ni sobre metales, porque lo que le digo, los tres elementos que uno busca en el agua es que sea clara, que no tenga bacterias y la turbidez. Entonces, el filtro de malla, el filtro de piedra, ¿qué le mejora? La turbidez. Una agua clarita, una agua bonita, pues para ponerlo en esos términos. Claro. ¿Qué hace el carbón activado? Elimina metales porque los metales no se ven, no huelen, no saben. ¿Y qué hace en este caso la plata coloidal, el ozono o el ultravioleta? Elimina bacterias patógenas. A ver, TGF Medical eh, está compartiendo los resultados de su hijo en los laboratorios Red Plains en Estados Unidos, aluminio altísimo, igual que circonio, Ya me fósforo, los puede. magnesio, pero no tiene, no autismo, pero sí brain fog. Yo le sugeriría que contacte al doctor directamente Claro, porque por esta vía va a ser prácticamente imposible hacer una consulta como debe ser. sí. Eh, Vanessa Saavedra, felicidades, doctor, excelente conferencia. Samsung, doctor, no atiende pacientes de Colombia, Sí, online, online con mucho me gusto. contactan y con mucho gusto. Su Instagram lo colocó, doctor, no, Sí, posiblemente sí. Bueno, ya lo va, le eh, decimos lo que aparezca. Doctor, la zeolita elimina todo tipo de metales. no, la zeolita Oh, es lo que hace es retener los metales. Hay que tener cuidado con la zeolita porque ella los retiene en los alimentos, mejora la exposición, pero la zeolita también me puede retener otras cosas como minerales. Yo no recomiendo el uso de indiscriminado de la zeolita, ya tiene una indicación muy específica como el carbón activado. Ese mismo carbón activado que estamos hablando de los filtros se da, pero son muy particular el uso. Sí, yo he visto que usa en forma extendida la zeolita, realmente no pasa para la sangre, obviamente, ni va a recoger metales, porque
Recuerden que los metales cuando entran al organismo se acumulan. Ellos no quedan por ahí circulando. El plomo se va a adherir donde hay calcio, entonces se va a adherir al hueso, se va a adherir a los dientes, el mercurio donde hay grasa, entonces va a ir al cerebro, alrededor del corazón, alrededor de los ojos. El uranio se va a unir a los fosfatos del riñón y así por el estilo. Todos los metales se van a unir y se van a acumular. Entonces necesitas un sistema que los pueda sacar de allí, despegarlo de sus sitios donde están acumulados para poderlos eliminar. La zeolita no hace eso. Perfecto. Hace referencia a Xiaomi sobre el zumo de zanahoria. Y Francis Torres hace referencia al sulforanefo del brócoli, que si Ujú. extrae, si hace ese efecto de extraer los metales tóxicos. El brócoli, en algunos casos, dependiendo del metal, por lo menos ayuda con el arsénico. ¿Qué ocurre con el brócoli? Que hay que tener cuidado con las intolerancias en los niños. Lo mismo que la zanahoria, que vi por ahí, y Sí, la zanahoria. No es lo mismo que un niño se coma un pedacito de zanahoria rallada en un alimento que le hagan un jugo de zanahoria donde puede tener el contenido de una zanahoria y media para poder tener un vaso de jugo. Es una concentración enorme de todo lo que tiene la zanahoria para un niño. De hecho, muchas veces lo que empezamos a ver, una coloración amarillenta porque los niños no digieren adecuadamente el pigmento de lo que son la fruta y los vegetales verdes. Es decir, sí, zanahoria, auyama, remolacha, apio. entonces el apio, entonces hay que tener cuidado con eso. El sistema digestivo de un niño no es igual al de un adulto. Entonces, por eso es la recomendación de gastropediatría o un nutricionista que sí le va a decir adecuadamente para esa edad qué puede comer ese niño en esas cantidades. Perfecto. Ahí Nelda Soto está compartiendo su Instagram, dr.rengifo César, dr.rengifo César, el Instagram. Y el teléfono ya lo hemos compartido. Sí. Doctor, son las 8:15 de la noche. La verdad es que quiero agradecer la generosidad que ha tenido con nosotros, la paciencia de responder todas las preguntas de nuestros participantes, agradecer a nuestros participantes por el interés. Hasta este momento teníamos 98 personas conectadas y muchísimas gracias, ya le digo, por su generosidad y a los participantes por el interés. Mañana a las 7 de la noche con el mismo link, con el mismo URL, el mismo código y el mismo ID, nos conectamos para la presentación de mañana. Y doctor, unas palabras finales. Carolina, ¿estás por ahí? Bueno, gracias a ustedes. Como todos los años, me encanta la audiencia que ustedes tienen. Gracias. Es enorme y muy variada de paso. Y bueno, me tienen a la orden cuando necesiten otras conferencias. Estoy que seguir dando este tipo de charlas multidisciplinarias donde uno se nutre muchísimo también, escuchando también los colegas de otras áreas y obviamente nuestro público que se nutre también de cosas nuevas y Ujú. hacia dónde deben enfocar los pacientes. Correcto. Muchísimas gracias, doctor. Hola, hola Rafa. Hola, adelante. Ok, estoy aquí. Bueno, César, como siempre, un honor escucharte. Y aquí lo importante es entender que para el manejo del TEA o TDAH, el manejo interdisciplinario es importante. Ninguna especialidad por sí sola es capaz de manejar este mundo que recordemos es neurológico, inmunológico, gastroenterológico, endocrinológico y toxicológico. Por lo tanto, somos una pieza para el rompecabezas que es el TEA. Ujú. Entonces, el trabajo en equipo va a lograr que todos tengamos un efecto positivo. César, gracias a todos los que están conectados. Realmente para nosotros, unidos cuatro sociedades en este momento, es un placer. Y esta semana la denominamos Azul y desde hace 5 años hacemos estas diferentes charlas para lograr concienciar, como dice el lema de hoy, en lo que es el autismo. Gracias a todos por acompañarnos, Rafa, a ti
por todas estas noches que nos ha brindado esta compañía. Y bueno, ustedes por seguir apoyándonos. Gracias. Gracias. Feliz Hasta noche. luego. Mañana jueves 3 de abril, tips para el trastorno neurosensorial en autismo, la licenciada Nelly Delgado. Hoy justamente es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Doctor, de nuevo, muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias a ustedes. Muy buenas Buenas noches. noches. Hasta luego.